Hola, Mari. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hola a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo programa, Sonidos del Pueblo, en donde vamos a hablar sobre el rol de la cultura y la música en la organización popular. Me presento, soy Lisbeth, soy parte de este medio de comunicación, Nuestra Dignidad. Nos acompaña aquí nuestra compañera Mari. Hola, Mari. Hola, Liz. Y también tenemos un invitado especial, el Tata Barahona. Hoy día 4 de julio, con la lluvia aquí en la quinta región, hace frío. También queríamos recordar este día en representación a una compañera que se nos fue hace 2 años, la pequeña Amelia, ya que es importante vincularla, hacer seguimiento de eso cada día, ya que el sistema de salud aún nos precariza más y es importante mencionarla. ¿Hay más por algo? Sí, bueno, presentarme. Yo estoy aquí también de invitada. Tenemos doble invitado en esta jornada. Estoy también de invitada porque, bueno, nuestra compañera que habitualmente anima el espacio sí, tuvo que hacer un receso, así que darle la bienvenida a todos y a todas. Como decía Liz, en esta tarde de invierno ha llovido harto, hace harto frío, así que estoy aquí con mi tecito. Ojalá que ustedes estén acompañados de compañeros también de su brebaje, de su matecito, de su té, de su café o lo que ustedes quieran también, a lo que a ustedes les guste. Y como decía Liz también, queremos hoy día dar relevancia y recordar también, conmemorar un proceso que es bastante sensible para todos nosotros y nosotras, que es también el fallecimiento o el despojo de esta vida en realidad abrupto de nuestra pequeña compañera Amelia Rayén Salazar Jorquera, una compañera de 1 año y 9 meses que fue una víctima más de este sistema de salud asqueroso que tenemos hoy día, que está matando a muchas personas en el mundo, en el país. Así que recordarla también, recordar a nuestros compañeros del Centro Comunitario de las Niñas, a Mauricio y a Camila, que son los padres, o sea, el padre y la madre de nuestra compañera Amelia. Decirle también a todos que Amelia vive en los cerros, Amelia sigue viviendo en el carnaval, Amelia sigue viviendo en la lucha, en la dignidad de todos nuestros pueblos, nuestra Puebla. Así que, bueno, también aquí atrás hay un cartelito minúsculo, pero hecho también con mucho cariño. Yo particularmente tengo un hijo de 3 años y él cargará con Amelia y por la urgencia de hacer justicia también por ella y por todos los caídos y por las caídas, ¿ya? Así que, bueno, también presentar a quien será nuestro entrevistado el día de hoy. No sé si todavía está en línea. Presentar a Tata Barahona. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí contigo. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, pues está heladito, lluvioso. Se agradece lluvia en medio de tanta sequía. Se lamenta por la gente que, bueno, lo pasa mal con esto, que viene a anunciar más aún las precariedades que tenemos como país, como sociedad. Así que, bueno, pero bienvenida igual, de todas maneras, de algún modo, la lluviecita rica. Sí, hace poco hubo un arcoíris también aquí que se pudo ver. ¡Ah, qué bueno! Sí, por allá también, Sí. pero estuvo buena la vista con el arcoíris. Así que, Qué bueno, bueno, qué bonito. antes de comenzar con esta entrevista, al parecer hay esta audiencia, a las personas interesadas en escuchar esta audiencia, esta entrevista, tenemos también algo, no sé si nos podría contar, que hemos preparado, con mucho cariño. Sí, tenemos una cápsula introductoria del programa y también recordar el trabajo colectivo que tenemos como medios, Ecos del Pueblo, donde está Convergencia Medio, Trinchera Barranca, Ya que venceremos, Radio Niño, Bandera Roja, Bandera Negra. Y eso, ahí sí, esperando que se sume más gente,
para ver la cápsula y darle con el programa, para que se hagan entrevistas. Ya, pues. Entonces, usted me dice, Liz, ¿vamos con la cápsula? Vamos con la cápsula. Ya, maestro. Ahí. Veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Y esperaba mucho más. Mucho. Todos esperábamos de él más carácter, más compromiso con las Fuerzas Armadas, más compromiso con el orden, con Carabineros. A ver, espérenme, ¿están protestando por qué? El alcalde. Contra el alcalde Sabinelo, ¿por qué? Sí, ya, no hay para qué decir eso. Pero si lo dijo usted. Ya lo dijo usted. Intendente, pero... Para el pueblo trabajador. Las femeninas. Y las que luchan sin temor. A lo largo de la historia de nuestra América han existido diversas luchas que han llevado adelante los pueblos explotados y oprimidos para denunciar las injusticias que viven en el día a día, desde la llegada de los invasores europeos hasta la era actual del capitalismo moderno. Así es que podemos reconocer a los principales exponentes del sentir de las clases empobrecidas, quienes protestando con guitarras y cantos han denunciado la explotación de unos pocos sobre la mayoría, pasando por reflexiones sobre la sociedad actual hasta llegar a propuestas y posibles caminos alternativos que prefiguren y sueñen con una sociedad nueva, más solidaria, con poder para el pueblo y derechos básicos asegurados, independiente de tu raza, género o clase. Una sociedad muy otra, como dicen por allá los zapatistas en la selva lacandona. De esta forma, la nueva canción latinoamericana se erige a partir de una larga tradición de cantoras y cantores que dieron la vida para exponer las condiciones de miseria de su pueblo, contribuyendo también a las revoluciones de su tiempo. Así, tenemos para regodearnos de grandes exponentes: Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui en Argentina, quienes le cantaron a las clases trabajadoras en el campo y la ciudad. Chico Buarque y Gilberto Gil en Brasil, quienes con su canto hicieron frente a la dictadura militar. En Chile, la gran Violeta Parra, cabeza de un numeroso clan de músicos por la insurrección social, y Víctor Jara, quien pregonara la consigna de la guitarra a fusil. Daniel Biglietti y Alfredo Citarrosa, que en Uruguay le cantaron a los trabajadores del campo y la ciudad. En Nicaragua, Carlos Mejía Godoy, quien junto a guitarra armada enseñó a su pueblo a defenderse de la tiranía de Somoza y de la posterior invasión yanqui. Soledad Bravo y Alí Primera en Venezuela, que cantaron a las revoluciones de los 60 y aún suenan en los corazones del bravo pueblo. Carlos Puebla, el cantor de la revolución. Y por supuesto, la nueva trova de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Cantoras y cantores que abrazaron la posibilidad de ver algún día libres a los pueblos de nuestra América. En nuestros tiempos encontramos diversos ejemplos del legado que dejó la nueva canción latinoamericana. Uno de estos, Pedro Barahona Venegas, el Tata. Destacado luthier, profesor de música y un cantautor muy escuchado en la escena artística chilena. Sus orígenes musicales se remontan a la década de 1980, como miembro activo de los movimientos de resistencia contra la dictadura de Pinochet. Cursó sus estudios de pedagogía en música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, integrando el grupo de teatro y música medieval Calenda Maya. En cuanto a su discografía, hay 6 trabajos en su haber, el primero en 1993, A los amigos y a la compañera, un cassette de 10 canciones autoproducido, mientras que en 2019 lanza su tercer disco denominado Retratos. En su trabajo se aprecian canciones que contemplan un ideario social,
el sentido de lo popular y la crítica política llevadas al campo de lo musical. Así, Tata Barahona logra capturar la imagen de la vida cotidiana de la sociedad chilena, abordando desde la violencia del narcotráfico y los gritos de la feria hasta las dificultades de la población migrante en nuestro país. Hoy reconocemos su aporte y recogemos su ejemplo de músico humilde que pone al servicio de su clase diversas canciones que aporten a visibilizar y denunciar las condiciones de explotación que viven. La cultura y el arte como reflejo de la vida en sociedad. Música cantada y tocada por un trabajador como cualquier otro u otra. Mi sueño rebelde. A toda la producción, por la fuerza ahí del video, los chiquillos y las chiquillas. Esperamos que se esté escuchando bien también y que no hayan dificultades de audio. Porque aquí la compañera también tiene algo que contarnos, ¿no, Liz? Con la introducción que vimos de la cápsula, con la historia musical del Tata, podemos reflejar que puede ocupar la música como una herramienta de denuncia. Sabemos que se puede ver su música como un elemento de denuncia. Podemos ver también que todo nos hace sentir algo con las canciones. Queríamos preguntarte más que nada como, ¿qué significa para ti la música? Bueno, la música es una de las experiencias fundamentales en mi vida, siento yo. Y con el paso del tiempo se reafirma cada vez más esa condición, yo siento. En el sentido que me ha permitido a mí mismo rescatarme de mis pozos internos. Y en ese proceso siento que la música que deriva de aquello repercute buenamente en otras personas que también pasan por sus propios pozos y profundidades o hacen sus propias observaciones de la realidad. Entonces, desde la mirada social o desde la mirada más íntima o existencialista, por decirte algo, he descubierto que la expresión de mi música tiene mucha resonancia, como dices tú, en las personas, y eso le da aún más sentido a este oficio que yo he abrazado, primeramente, por supuesto, por gusto personal, pero que ahora llevo a cabo además con la conciencia clara de que es un aporte de algún modo al buen desarrollo del espíritu de las personas, en fin, en algo aporta. Compañero, igual tomando un poco lo que tú dices respecto al tema de los pozos y con estos fantasmas, me da la impresión de que igual la música, o desde lo que tú dices, quizás la música como una pieza sanadora, quizás, ¿o no? No sé si es que tiene que ver por ahí, no sé si nos podrías comentar algo con esto. Sí, exactamente a eso me refiero. La experiencia me ha llevado a recoger en esta retroalimentación que uno tiene, ¿no es cierto?, del público que escucha la música de los autores. He recibido muchas veces el comentario respecto de eso, de la sanación interna que les produce a las personas de pronto enfrentarse a una música que no es solo música, también es música y texto, que conlleva experiencias personales. Como decía ahí la nota, yo soy un sujeto del mundo tan común y corriente como cualquier otro, no para hacer canciones ando flotando en una nube. Soy artesano, dueño de casa, papá, en fin. Entonces, mi experiencia no está tan lejana a la de cualquier ser humano. La única, quizás, virtud que tengo en ese sentido es que yo puedo expresar esas emociones o esas experiencias, convertirlas en sonido, en historia,
Y de pronto ocurre que la música es como la medicina, ¿no? Como la homeopatía, que te toca una fibra, como cuando te inyectan un bicho que está medio debilitado para que tú crees el anticuerpo, de pronto reconocer en otro también vibraciones, frecuencias, emociones que tú tienes, te permite revivirlas, poner la otra mejilla, es decir, poner otra mirada en el mismo asunto, hacer una nueva lectura. Y en ese sentido yo creo que efectivamente aporta a la sanación de las personas. Es lo que yo he recogido de personas que me han dicho, puta, escuché tu canción Cuarto Piso y me llevó a reflexionar en todo lo que a mí me pasó cuando niña o niño y, puta, y por eso repercute ahora en que yo soy de esta forma y eso me hizo darme cuenta y me sané un poco de aquello. De pronto enfrentarse a eso, enfrentarse a ciertas cosas, produce sanación. Sí, Tata, como sabemos que es como esta arma de denuncia que tenemos con la música, ¿cómo se dialoga con el Estado sabiendo que está regido de una constitución en plena dictadura, que avala leyes para el empresariado? ¿Cómo está la denuncia y diáloga con el Estado? Mira, mi denuncia, yo creo que la denuncia que tú mencionas dentro de mi obra musical tiene que ver con la mirada crítica nomás, con la mirada crítica que tiene cualquier ciudadano de este país que se ve inmerso en un sistema que está lleno de desprotecciones, desigualdades, injusticias y omisiones varias que son muy vergonzosas. Entonces, claro, en el sentido de que la música contenga ese mensaje o contenga esa mirada, eso es una opción que debe uno tomar o no. Yo en lo personal tomo esa opción, tomando con ella además todos los riesgos que eso implica. Entonces, pero es como cuando, no sé, pues, tú decides ser médico y quieres hacer cirugías plásticas o tratar enfermedades que afectan a muchos ciudadanos. Uno decide qué hacer con su talento. Yo he decidido, en alguna medida, parte de mi obra musical ponerla al servicio de la mirada social. Y de esa forma voy siempre poniendo mi ojo en lo que yo como ciudadano veo y observo, desde mi mirada social también, porque yo tengo una posición en el mundo que me define y entonces respecto de eso compongo y miro y mantengo un discurso. Eso por supuesto que a veces me confronta con la institucionalidad, si tú quieres, pero eso es normal, o sea, todos tenemos una opinión que de pronto es discordante con otra, así es que siento que me relaciono bien en ese sentido con el Estado, porque hago el aporte que hace la cultura, que es poner reflexión al tema, con todo el respeto que se puede. Estoy muteada, Mari. Y adentrándome en el tema de la plataforma, pero te decía de que justamente con lo que tú comentas, este tema de tener una posición también que vemos lo importante que es tener una posición, sobre todo en el contexto, bueno, después, el 18 de octubre, por ejemplo, marca un antes y un después. Y qué significa también hoy día pararte desde el lado que tú te paras como persona, como artista, también qué significa o de qué manera organizarse también, como uno desde los distintos espacios que está también quiere aportar a este contexto que después viene cruzado con una pandemia. Entonces finalmente es como hoy día los artistas se están organizando. ¿Cómo te sientes tú con eso? Mira, yo siento que, no lo sé, yo desde la experiencia personal, siento que como el sistema se desarmó tanto, quedamos todos demasiado a la deriva. No sé si hay una organización así como que tú digas de músicos. Yo estoy en una línea de contacto con una serie de personas con las que nos hemos movido haciendo conciertos duales, no sé, un amigo cantautor con el que hicimos conciertos entre los dos y pedimos aportes. Cada uno ha tenido que reinventarse de algún modo. Yo he vuelto a trabajar en mi artesanía, en fin. Pero desde mi mirada como músico, yo sigo aportando el debate.
¿cachai? Desde mis publicaciones en las redes sociales, desde la música que propongo y programo ahí. He estado en un rato de pandemia, estuve trabajando primero en poner al servicio de la comunidad mis cancioneros a cambio de algún aporte, ¿no es cierto? Que implica que la tarjeta a través del PDF puede ahora bajarse el cancionero y aprender a tocar guitarra en este rato. Estamos haciendo un disco, estamos trabajando en un nuevo trabajo trabajando así en forma remota con mis músicos, en fin, para proponer también música nueva en este encierro que nos lleve a reflexiones profundas de por qué estamos en este encierro, en fin, de todo un poco. Yo creo que cada uno desde su orilla puede ir haciendo pequeños aportes. Es difícil de pronto la organización entre todos, pero si ustedes me invitaron ahora a participar y yo vine, ese es mi aporte, ¿cachai? A mí el otro día la Ana Tillú está haciendo unas ollas comunes y invita a algunos músicos y juntan plata y se la donan a una población donde están organizados las ollas comunes muy bien paradas. Ella me llamó y me dijo, oye, ¿podía hacer esta cuestión conmigo? Y voy. Ese es nuestro aporte, yo creo. Cada uno desde su orilla, poniendo semillas para que la cuestión el prado siga floreciendo, porque si no nos vamos a volver a quedar dormidos y eso no puede volver a pasar. Bacán, Tata. Igual hablando como de otro tema, queremos como escuchar tu lado de la educación. Sabemos que eres profe de música. ¿Cómo qué te hizo pensar o llegar a estudiar pedagogía en música? Bueno, tengo una sensación ahí como de confrontación en el tema pedagógico, porque efectivamente soy profesor de música, ejercí durante 7 años la docencia, pero abandoné las aulas. No tengo cojones para estar en una sala de clase. Hay que tener para ser profesor en colegio, hay que tener una tremenda vocación de servicio al otro, y mi vocación de servicio al otro va por otro lado, no por el lado de la pedagogía. Entonces, muy frustradamente dejé la docencia. Durante mucho tiempo me dediqué solamente a la música y al artesanato. En el fondo dejé la pedagogía para dedicarme a la artesanía, a estudiar y a experimentar el proceso de la construcción de instrumentos musicales. De ahí me hago luthier. Y luego, de pronto, a partir de esa inquietud de la lutería y también de la frustración de la pedagogía, tengo un retorno a la docencia en algún momento a enseñar esto, lutería. Desarrollé un método de lutería para niñas y niños, para que personas pequeñas o totalmente inexpertas puedan fabricarse instrumentos musicales funcionales, sonoros y de medianas calidades que le permitan a la persona aprender a tocar. Entonces, volví con eso, experimenté mucho tiempo en colegios y después cuando ya tenía el método muy finito ya lo probé un tiempo y después tuve la oportunidad de ejercer la docencia en la universidad. Y hasta el año pasado hice clases en un par de universidades a las carreras de pedagogía en música. Entonces, de algún modo, mi aporte docente lo hago por ese lado, por el lado de enseñar a las personas a construir, hago talleres ocasionalmente. Pero mi aporte pedagógico yo creo que es la misma música. La música, las canciones tienen un montón de funcionalidades que yo las he descubierto también por retroalimentación. A amigas y amigos profesores que me comentan que utilizan mis canciones para, no sé, para orientación, para cívica, para este tipo de asignaturas donde hay mucha reflexión respecto a la mirada social, sobre violencia intrafamiliar, para tratar un montón de temáticas, también desde la orilla de la música, para aprender música, por los tipos de armonía, por el tipo de organización sonora, en fin. Yo creo que hay varios aportes a los que yo hago a la pedagogía y, o sea, según la mirada pueden encontrarse varios. Yo creo que en ese sentido nunca he dejado de algún modo ejercer. Tata, eso igual es súper interesante. Habíamos leído también por ahí de que tenías como este trabajo bien artesanal con niños, con niñas. Un tema igual súper interesante, sobre todo respecto a cómo plantear la música o qué significa la música también como una formación crítica para los niños y para las niñas. Y considerando también que muchos de nosotros también empezamos nuestro despertar más crítico, más político desde ahí. Entonces, como preguntarte también en ese son,
¿Cuál fue tu experiencia o qué es lo que has visto? ¿Qué nos puedes decir? Mira, mi experiencia en la lutería escolar, enseñando estos talleres de construcción de instrumentos, la experiencia me enseñó que siempre las mujeres terminaron primero, las niñas. Siempre fueron la primera persona en terminar algún instrumento en todo el grupo, en todo el lote, siempre fue una mujer. Segundo, aprendí que el trabajo manual, el acercamiento a la experiencia con el oficio manual, es tremendamente enriquecedora y permite abarcar muchas áreas del conocimiento, desde las matemáticas, no sé, la historia, un montón de cuestiones que se pueden ir sumando si uno hiciera inteligentemente un uso de aquello. Y también me enseñó yo siento, a trabajar mucho mejor yo mi propio trabajo artesanal. Los griegos lo decían, para aprender, enseña. Una de las mejores formas de aprender uno mismo a ser mejor en lo que hace es enseñándole a otros, porque tantos caminos que uno tiene que buscar para hacerle entender a otro un fenómeno o algo que te hace reflexionar tantas veces sobre un mismo tema que finalmente te va a hacer mucho más experto y más conocedor de tu mismo tema, valga la redundancia. Y en esta labor de educador también que has tenido, que es como el lado B, que uno no, esto justamente no están mencionando, es como el lado B de Tata Barahona. Y en esta experiencia que has tenido igual, considerando que en algún momento también te llamó la atención la pedagogía y por eso mismo también estudiaste, la continuaste en otros formatos, me gustaría también conocer hoy día cuál es tu opinión respecto, en torno a la educación, cuál es la opinión que tienes respecto a la situación actual de la educación, considerando, bueno, el contexto de crisis, considerando lo que sucede, el post-18 de octubre también. ¿Qué nos podrías decir también desde tu experiencia, desde tu rol como persona, como músico? Bueno, me lamento mucho de la tremenda desigualdad que existe en la educación chilena. Nuestra educación está totalmente disgregada. No hay una línea central. Entonces, ahora mismo yo, por vínculos de diverso tipo, tengo mucho acceso a saber cómo lo está pasando gente en diferentes sectores. Hay amigos míos que hacen en colegios muy pudientes, muy bien preparados, mis mismos músicos, Sebastián Montero y Guillermo Riaño, los sudacas domineros que tocan conmigo. Ellos son profesores de música, profesores de aula, y ellos tienen realidades completamente diferentes, con estudiantes que tienen muy pocos recursos tecnológicos para poder ejecutar y trabajar. En regiones, he estado en un montón de lugares, conozco un montón de personas que me comentan cómo está su situación y tú ves que hay una desigualdad tremenda, tremenda. Entonces, somos producto de una dictadura feroz y de una constitución asquerosa, un país totalmente desprotegido. Y en ese sentido me apena, me entristece y espero y tengo la ilusión que el despertar del 18 de octubre y sobre todo el despertar que nos ha provocado este encierro y esta pandemia que nos hace ver aún más claramente las tremendas desigualdades e injusticias en las que estamos inmersos hace tantas décadas, yo supongo que nos va a forzar a reconstruir un país mucho mejor, porque si no es eso, es el infierno. O sea, peor que esta sociedad que tenemos, no se puede ir. Y si se va a eso, bueno, no se puede llegar tan abajo, pienso yo. Entonces tengo la convicción, la alegría de que vamos a reconstruirnos de mejor forma. Tata, en el contexto de pandemia, de crisis sanitaria, hay muchas cifras negativas de violencia de género. Y respecto a eso me aludo a tu canción, El Cuarto Piso. Si nos podías contar más a profundidad de esa canción. Bueno, una canción que compuse a propósito de la experiencia de vivir en un edificio. Yo vivía en el tercer piso y la familia del cuarto piso sufrían una situación de violencia muy severa, muy penca.
Y en ese contexto fue que escribí esa canción un poco para no sé, la música es tan particular, de pronto esa misma melodía y ese mismo acorde, yo en algún momento intenté hacer una canción con eso y resultó una letra que no me gustó y la dejé abandonada. Y en algún minuto, quizás apesadumbrado por lo que pasaba a mi alrededor, tomé esa misma melodía y salió esa canción de una. Eso indica un poco el sentido de trance que tienen las canciones y en ese sentido también la magia de su sanación. Pero claro, en ese sentido una experiencia vivida, observada y que es el fiel reflejo de una realidad que lamentablemente se repite y se repite y se repite y no deja de ser. Y eso es muy terrible. Tata, igual, bueno, comentábamos también con Liz antes de salir al aire de que en algún momento tuvimos también la oportunidad de poder escuchar una historia que tiene relación con esa canción, que tiene que ver con una nota roja, creo que había en el periódico de la época que te inspiró también. No sé si es así o... No, tú aludes a otra canción mía, que es anterior. Eso me gustaría que la especificaras, porque tenemos mucha curiosidad. Bueno, tú me hablas de Cuarto Piso, que es una canción que está en mi disco Fotografía, que yo la compuse el año 2008. 15 años antes, el año 1993, yo hice una canción que quedó grabada en el disco Trovador, pero que reestrenamos ahora en el disco que tú mencionaste, el tercer disco de estudio, Retratos. Una canción que se llama Una Mujer. Yo la compuse ese año a propósito justamente de la Crónica Roja, donde aún se anunciaba los femicidios como se denunciaban como crímenes pasionales. Y siempre se ponía al hombre como un hombre que enloquecía producto del tremendo amor que tenía su mujer, que lo había engañado, no sé, por lo que fuera. El hombre de amor enloquecía y mataba a su pareja. Y como que se romantizaba. El año 93 fue la primera vez que yo escuché el concepto femicidio. No sé si estaba antes, pero yo lo recuerdo ese año cuando compuse esa canción que se llama Una Mujer. Y claro, yo me acuerdo, tengo el recuerdo de que era muy resistido el concepto femicidio. Como también encuentra mucha resistencia hoy en día el concepto todes. ¿Cachai? Siempre los conservadores van oponiéndose un poco al lenguaje que de pronto es mucho más rápido que la mente social. Sí. Bueno, es un tema interesante en realidad. Yo la vez que tuve la oportunidad también de poder verte en vivo y escuché la historia, me pareció, claro, bastante triste en realidad. Bueno, son 15 años de diferencia entre una canción y otra, imagínate. Y ni un cambio. Es harto tiempo. Salud, Liz. Por eso, en realidad... Salud también ahí. Saludcita, Mari, bueno. Ojalá que los demás y los que nos están viendo, las que nos están viendo, también estén, reitero, acompañando con algo rico, sobre todo porque ya son las 8, ya es como hora de tecito, hora de algo caliente. Sí, bueno, yo debo confesar que aquí debajo de la chaqueta estoy con mi pijama, ni siquiera me levanté. El frío y la lluvia, es que no, me quedo acá. Es como formato cuarentena, ¿o no? De hecho, claro, totalmente, formato cuarentena, teletrabajo. Sí, te cuento, nosotros solo nos maquillamos y nos peinamos hoy día ahora, de aquí para arriba, para la entrevista. ¿O no, Liz? Protagonismo a la audiencia. Sí. ¿Abrir preguntas? Sí, tenemos preguntas ahí, chiquillos y chiquillas, chiquilles. Hemos hablado de diversos temas en realidad. Poquito tiempo para tocar temas de educación, también de violencia de género, la música, el Estado. Entonces, abrimos las palabras para que puedan ir surgiendo más temas o reforzar los que ya hemos conversado. Vamos, Liz. Démosles con... Caleta. No, hay 3. ¿A quién vamos a ser protagonista?
Estamos esperando que coloquen una pantalla y para rellenar. Aquí hay una. ¿Le podrías preguntar si alguna vez ha recibido amenazas o persecución por su arte, por su música que representa tan bien al pueblo y denuncia durantemente a quienes abusan? Ahí, No, o sea, cosas muy puntuales he tenido, he pasado, pero digamos, sujetos particulares que se han acercado a decirme, oye, weá, que cantáis esa weá, pero más que la chorea misma no es más que eso. No, nunca he tenido persecución política o de algún tipo en lo absoluto. Yo siento que soy demasiado inofensivo para una cosa así. Puedo resultar incómodo, pero también soy un bufón de la corte. También eso se ve en las redes, entonces... No, nunca he llegado a ese extremo. Sí, como te decía, un par de personas de pronto se han sentido tocadas más allá de lo necesario, pero bueno, también responde a la sensibilidad de cada uno. No sé si... Buena, Tata. ¿Qué crees de que siempre los actos organizados por organizaciones populares se escuchen, mayoritariamente los clásicos Inti Illimani, Quilapayún, etcétera? Hay que superarlos, reivindicarlos, contextualizarlos, negarlos. Saludos, dice Aire. Aire. Yo creo que hay que abrir y ampliar los espacios. Nunca hay que negarse a la historia y a los grandes precursores de la cultura. Lo que debe hacerse es abrirse el espacio y el abanico de eso. Yo creo que el error está en que de pronto hay una carta preestablecida y solo te ofrecen ese menú. Yo creo que debiera ampliarse el menú. Eso yo sí creo, pero en ningún caso darlos por superados así como esto ya no se escucha. No, yo creo que todo va siendo parte de la historia y no hay que olvidarse que hay clásicos de clásicos que de pronto, claro, uno ni se imagina, pero hay gente que siempre va a ser necesario escuchar. Por algo uno recurre siempre, no sé, a escuchar lo que... Todavía seguimos escuchando a Víctor Jara. O sea, cantamos el derecho de vivir en paz para nuestra revolución del 18 de octubre. ¿Cachai? Se quiso reinventarse, un montón de cosas, pero es importante siempre, yo creo, revisar y no olvidar, porque ya sabemos lo terrible que es cuando uno olvida, porque repite errores, en fin. Buena respuesta, de no olvidar. ahí ¿crees que la nueva constitución chilena ha influido en tu trabajo? Totalmente. Bueno, como muchas otras cosas, pero la nueva canción chilena sí, sobre todo yo creo porque además me pilló en mi aprendizaje de la guitarra. Yo empecé a aprender en el año 85, a los 14, el año 85, 86, 87 ya estaban las protestas muy desatadas en contra de la dictadura, el sí y el no estaba en ciernes, entonces ya como que toda mi influencia musical empezó a llegar por ese lado del rescate que se empezó a hacer en esos años, además de la nueva canción chilena que había estado proscrita durante mucho tiempo, ¿no es cierto? El primer disco que a mí me prestaron de Víctor Jara en la vida me lo pasaron envuelto en una bolsa de basura para que no se viera la carátula porque podíamos tener problemas, más de una parada en la raja y ya por lo bajo. Entonces, en ese sentido, claro, influyó de muchas formas, no solo de lo musical, sino en el peso que tiene la música, y en la responsabilidad que uno debe tener con la música y consigo mismo, con los suyos, si es que vas a estar en esta. Bueno, no sé, creo que no hay más preguntas, ¿o no? Para no. También. ¿No? ¿No hay más preguntas? Estamos... Hay una. ¿Ahí hay una? Sí, le hicieron una hace poco. Camila Molina. Quisiera saber, Tata, ¿qué te inspiró con la canción Hay helado a 100? ¿Qué momento de tu vida cruzaron? ¿Y qué te resuena hoy con la importancia de las ferias libres como proveedor de productos de primera necesidad? ¿Y la relevancia que conllevan a esta época de crisis? Bueno, esa canción lo que me inspiró a hacerla, en primera instancia fue el juego.
jugar a hacer esa música que me parecía entretenida, o sea, empezar a mezclar. Me acuerdo que me había visitado un amigo que andaba pegado con un pregón que escuchó en la playa durante una semana o 2 semanas que estuvo de vacaciones y escuchó al mismo heladero todos los días. Y lo andaba repitiendo como por inercia. Y a mí me llamó mucho la atención. En ese tiempo estaba muy experimental con la música. Había conocido hacía poco tiempo al Dr. Pez, un autor, un cabro compositor chileno, treintón, quizás llegando a los 40, que me influyó de muy buena manera. Me mostró herramientas guitarrísticas y recursos vocales muy interesantes que yo empecé a apropiar y a incorporar a mi obra. Y hay elaboraciones como de las primeras donde se anuncia también un poco esa información, esa influencia que recibió del Dr. Pez. Entonces hay una mezcla de cosas. Primero el juego, jugar a la música y entretenido encontrar que eso sonaba bien y que era, aunque aparentemente no decía nada, hacerlo. Segundo, también me interesó el rescate del pregón callejero. Más que la feria, aunque mucha gente lo relaciona a la feria, y en ese sentido yo no me puedo hacer responsable, cada cual hace con la música lo que quiere y interpreta lo que gusta. Me gusta que la gente lo interprete con la feria, pero para mí es una canción inspirada en el canto callejero, en el pregón de la calle, en el heladero que pasa vendiendo, en el señor que pasa en la camioneta vendiendo fruta. Pero la gente lo vincula al grito callejero. En Argentina la gente lo vinculaba a los trenes. En Buenos Aires, por lo menos, donde yo estuve, la gente que me escuchó me decía, oh, me acordaba de los trenes. En Buenos Aires los trenes andan, hay mucho comercio como acá en las micros. Entonces, me inspiró, yo creo, eso. Como siempre, la mirada social, el rescate de aquello que está aquí al lado nuestro. Desde Canadá, Sergio Barahona, mira, seremos primos. Qué bueno que apruebe. Mira, Tata. Llévele pilla. La Ingrid. ¿Le damos Ingrid, con una? ¿eres tú la esposa, la pareja de Eric? ¿Eres tú, Ingrid, la mamá de Simón? Esperemos que Ingrid, en algún momento Ingrid nos va a responder esa pregunta. Eso, tenemos otra pregunta que dice de Catherine. ¿Crees que se le ha reconocido a las mujeres músicas su trabajo por el pueblo a lo largo de la historia? Bueno, o sea, buena pregunta. Yo creo que redundar en el tema del patriarcado, absolutamente desconocido en la obra de las mujeres. Por supuesto que resuenan mucho más las voces masculinas. Y yo recuerdo perfectamente a mis, no sé, 18, 20 años, haber tenido la impresión de que las mujeres no tocaban guitarra. Yo nunca había visto a una mujer tocar así, no sé cómo toca la Elizabeth Morris, que es una tremenda guitarrista que toca precioso y compone bello. De pronto descubrí que, claro, que había un universo de mujeres, pero han estado siempre oscurecidas y opacadas, siento yo, porque el mercado es dominado por hombres, los que administran el mercado, todo. Entonces, no me extraña. Por supuesto que hay figuras potentísimas como la Violeta Parra, pero tú ves ya que viene desde la tragedia su presencia más poderosa. Entonces, claro, yo siento que hay poco reconocimiento a la obra femenina, a la obra de las mujeres en todo sentido. En la música, por supuesto que también se da. Sí. Por suerte hay muchas cantoras dando lucha siempre. Creo que tenemos otras preguntas también. Las personas, nuestros participantes están queriendo ahí. Aquí tenemos a otro. Tenemos a Aire. No sé si Liz, ¿quieres leer a Aire? Sí. ¿Qué opino de Pablo Chile? ¿Positivo, negativo? Nada. No tengo, la verdad, una opinión formada respecto de Pablo Chile. Trato de no ser prejuicioso con los temas, con los formatos musicales, ¿cachai? Si bien como papá, no te veo que no, aquí en la casa no se escucha reggaetón, pero igual escuchan igual, un poco. Tampoco uno puede negarse, porque cuando uno prohíbe las cosas a Concho, finalmente produce el efecto contrario. Entonces, no tengo una opinión sobre Pablo Chile porque no conozco he visto, no sé, 2, 3 videos que mi productora que trabaja conmigo me los ha mostrado, me los ha hecho ver, fundamentalmente porque hay mucho interés de alguna gente siempre que uno haga colaboraciones, ¿viste?
Y muchas veces me han propuesto como el nombre de Pablo Chile como una persona dentro de un género y un área de la música que tiene aparentemente una mirada muy popular o un tipo de mirada que en alguna forma coincide con la mía. Entonces me llama la atención que me pregunte justamente de Pablo Chile, a propósito de que me han hecho este comentario o este pequeño nexo, así como alguna vez me han dicho, me vinculan por alguna forma, por alguna razón con el Mauricio Redoblés, que es mayor que yo, pero en su obra seguramente hay una mirada y una lectura que puede coincidir con la mía. Quizás por eso Aire también me pregunta de este muchacho, pero como digo, no tengo una opinión porque no conozco su obra musical como para decir algo. Ahí hay otra. Ahí sí. ¿Cómo se podría...? Mira, con respecto al arte luthier que dije que le enseño a los niños, sí he pensado cómo podría replicarse esto en más lugares. Sí, mira, ocurre que... Claro, mi forma de difundirlo o de divulgarlo es enseñar a los futuros profesores de música. Y en ese sentido he trabajado hace años en la Universidad Alberto Hurtado, que tiene la carrera. Y hace unos años atrás, 4, 5 quizás, hago clases también en la Universidad INACAP, a la gente también de pedagogía en música, que tienen la única sede que tiene la de Ñuñoa. En fin. Esa es mi forma en la que divulgo este arte. Ahora, en este tiempo de pandemia, de reinvenciones, hemos planteado, tirado las líneas para hacer algunos tutoriales respecto del método que yo tengo de lutería aplicada a la docencia, lutería escolar, ¿sí? Que es totalmente diferente a la lutería artística, a la lutería que yo hago cuando me construyo una guitarra o hago un instrumento que me encargan. Esta lutería escolar apunta a cuestiones muy básicas, elementos muy cotidianos, pero que te permiten efectivamente construir instrumentos que, no sé, ukelele, guitarrita, en fin. Hay muchas ideas de por medio, desde hacer tutoriales y difundirlo a través de las redes bibliotecarias, como material pedagógico, y para eso hay proyectos como el Fondar y otros donde uno puede postularse. En fin. Hay mucho por hacer, pero uno tiene que como que enfocarse en algo, ¿viste? Yo tuve que, en algún minuto también, por ejemplo, dejé de hacer reparaciones de instrumentos dañados en mi taller. Yo, en lo personal, ya no hago eso, lo hacen mis colegas, que trabajan aquí conmigo. Bueno, ahora no porque es pandemia, pero otras personas se hacen cargo de la reparación. Yo solo estoy construyendo. No quiero ocuparme tiempo en reparar, prefiero destinar esa pega a otros y yo dedicarme al arte de construir. Porque ya como que si abarco demasiado me vuelvo loco. Entonces, solo construyo instrumentos a pedido, solo me dedico a tocar música como músico y esos son los trabajos en los que yo me desarrollo. La pedagogía la hago solamente el segundo semestre, pero ya este año yo ya había tomado la decisión de ir dejando eso de lado. Y quizás ahora viene la etapa de, como me propone acá Javier, o como él me pregunta y me hace reflexionar, quizás viene la etapa ahora de proponer esto en métodos tutoriales que los pueda poner al servicio de todos. Mira, qué linda reflexión se pegó y me pegué. A qué buen puerto llegué. Gracias por tu pregunta, Javier Hernández. Es una pregunta pedagógica. Vamos entonces con la última pregunta, creo, me dicen por interno. Agradecer también todas las preguntas, chiquillas. Empezamos un poco lento, qué bueno, pero... esta gente participando. Sí, pero medio andar, sí, porque eran otras preguntas también, creo, en el aire, pero nada, de todas formas agradecer. Así que, no sé si vamos con esta última pregunta que quedó. Ya, me dicen por interno que se perdió por las aguas, pero yo sí me quedé con una pregunta, Cata. Uno siempre, o por lo menos a mí me gusta mucho como el dato B, ese que uno comenta de repente en las reuniones sociales con los amigos. Oye, ¿sabéis que el Tata no sé qué? Claro, andaba con pijama y no sé, mucha pijama de tal color. Me gustaría preguntarte sobre tus inspiraciones musicales, sobre tus gustos musicales, porque comentabas ahí un poco como de prohibir el reggaetón, me da la impresión que claramente no es tu inspiración. No, en algún minuto fui muy prejuicioso, debo confesarlo. Después otras personas que se han acercado al formato me han hecho poner la otra mejilla, como te decía antes, es decir, poner otra mirada, hacer otra lectura en el asunto. Y claro, todo tiene su aporte, y todo tiene su estilo y todo tiene su onda.
Entonces, no tengo acercamiento al estilo nomás, pero en ese sentido, bueno, pasa, ¿no? Pero mis gustos musicales son muy amplios, escucho de todo un poco, me gusta mucho escuchar tango, música romántica, rock pesado, heavy metal, no sé. Es muy variado lo que escucho y también muy repetitivo, de pronto tengo como un montón de cuestiones que aprendí, que escuché en algún minuto y eso escucho. Disfruto mucho cuando otras personas se acercan y me sorprenden con cuestiones. No sé, hace un tiempo atrás, hace un par de años, conocí a un músico, creo que es estadounidense o británico, no sé, se llama Nick Drake. Y yo pensaba que en la música anglo no había como alguien así de poesía sublime o bonita. Y me mostraban ese tipo y que loco, entonces, claro, también no soy tan busquilla, así es que me gusta mucho cuando la gente me ofrece y me muestra música de otros, música que escuchan. Tengo una amplia mente para eso. Genial. Uh-huh. Ahora más, ahí. ¿Cuál crees que es el rol del arte y la cultura en la reconstrucción del nuevo? El rol del arte y la cultura en la reconstrucción del nuevo Chile. Hacernos personas más sensibles, humanas, cariñosas, difundir ideas, proponer reflexión y sobre todo y principalmente el encuentro, porque no existe ningún encuentro popular, social, donde no esté presente el arte, en todas sus manifestaciones, desde la pintura que se hace en los muros, desde las danzas que se hacen, desde los cantoras y cantores que expresan ideas o aglutinan en torno a una canción que se transforma en himno. Entonces, el rol de la cultura y el arte es fundamental, es el vehículo en el cual se mueve el alma de un país. Entonces, yo creo que es una de las tantas piezas fundamentales. Además, convoca e invita a la participación, que yo creo que es la pieza fundamental, participar. Ya vimos ya que mover el culito en las marchas sirve, pero si uno no lo mueve en las urnas, salen presidentes de mierda con un 27% de aprobación de la población total que tiene derecho a voto. Entonces, yo creo que aglutinar, convocar, educar es parte del rol que tenemos con el arte y la cultura. Gracias, Tata, por responder las preguntas. Vamos a hacer síntesis con todo lo que hemos hablado. Queremos volver de nuevo al contexto de pandemia y finalizar esto con la pregunta de ¿qué lecciones, desafíos nos deja la actual pandemia? Y cómo con la organización podemos mejorar el acceso y difusión de la cultura de nuestro pueblo. Yo creo que la gran lección que hemos sacado es primero que podemos vivir con mayor austeridad. También yo creo que hemos sacado como lección que el contacto humano es fundamental para el equilibrio espiritual y emocional de todas nosotras. Yo creo que tercero hemos sacado como lección que los poderosos, hablo de la aristocracia, los ricos, no sé cómo mencionarlo, aquellos que son dueños de todo tienen un alma muy, muy miserable y egoísta. Pero no hay que perder el foco y no perder la esperanza de saber que son los menos. Porque los millones y miles, somos los que estamos en las marchas, en las ollas comunes, en la convocatoria, en los cabildos, en la conversación, en la reflexión profunda, en el deseo de que se vayan todos ellos, que son muy pocos, y dejen a todas las demás personas construir un país mucho mejor. Tara, te vamos dando las gracias igual por la entrevista, por abrirte, por contarnos. También recordar o contar también para quienes no saben, esto es como ya para ir cerrando, pero no quiero no aprovechar la instancia para recordar que para el día 4 de julio también hay un llamado de movilización justamente por esta decadente salud. Así que también recordarlo para adherir de la forma que queramos adherir, que se necesita adherir también, ¿ya? Así que
Eso, para ir cerrando también, pedirte a ti las palabras de cierre. ¿Te gustaría decirnos? Bueno, a mí me gustaría, gracias, me gustaría agradecerles la invitación a participar de este encuentro, agradecerles y felicitarlos por la iniciativa de estar comunicando ideas y reflexiones a la mayor cantidad de personas posible, que eso nos invita a invitar a cada vez más personas a eso mismo. Y bueno, invitar a todas las personas a seguir despiertas, atentas, a que todas las aflicciones que tenemos las podemos superar si en verdad nos preocupamos de escoger a buenos líderes y en principio, como primera gran tarea, redactar una constitución nueva que nos quiera, que nos cuide, que nos respete. Y seguir queriéndonos, como lo hemos demostrado en las calles, en las ollas comunes ahora y en cada gesto que cada cual puede hacer de cuidar a los demás en esta peste, de esta nueva epidemia. Gracias, Tata, pero antes de ir, queríamos que tocara una canción, si puede. Sí, queremos comernos el postre de esta jornada, irnos con el saborcito dulce de la música. A propósito de eso mismo, y para que no se nos olvide, desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo, solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y escribí la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté y me vi entre nubes, desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron y con otros malheridos, mis heridos me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que marchaban y peleaban y empezaban a querer. Se escribió la primera línea de esta historia con los versos de los que no tienen nada que perder. Se escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos.
ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Hay más de 10 compatriotas que murieron en extrañas circunstancias. Hay 2 que son ciegos. Hay más de 400 mutilados ocularmente. No podemos volver a quedarnos dormidos. Muchas gracias, Tata, por regalarnos esta canción para ir terminando. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que sí. Estamos dando a finalizar el programa. Recordarles también que durante la semana se están dando varios programas de distintos medios de la Trinchera Barranca, Bandera Roja, Bandera Negra, Niño, Diario Venceremos, y entre otros. También acordar la huelga de hambre que están allá en el sur. Importante lucha que están haciendo y resistencia. Gracias a todas y a todos por asistir. Y reiterar las gracias también al Tata. Sí, gracias. Encantado. Chaito, abrigarse por el frío. Sí, pues, Chao, que estén muy bien. todos. Felicidades a todos. Chao. Gracias, chao.